Ahora para lo más importante, vamos a dar nuestra atención, nuestro enfoque a la palabra inspirada y infalible de Dios. Entonces abren sus Biblias al Evangelio de Lucas, el capítulo 16, y voy a estar leyendo comenzando en versículo 19. Lucas, capítulo 16, el versículo 19. Y escuchen con atención cuando leo la palabra de Dios, por favor. Esto es lo que Cristo nos dice por su palabra. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y las profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Gracias a Dios por su palabra. ¿Han notado que la Biblia continuamente nos presenta historias de reversiones sorprendentes? Está llena de estas, desde Génesis a Apocalipsis. Unos ejemplos. Consideramos José en Egipto, tratado horriblemente por sus hermanos, como saben, vendido como esclavo, y luego, cuando llega a Egipto, es falsamente acusado de un crimen y encarcelado, ¿no? Las cosas se ven muy mal para José. Pero finalmente Dios le exalta a José a ser el hombre segundo más poderoso del país, solamente después de Faraón. Y José es utilizado por Dios para proveer para su pueblo. Es un reverso tremendo. O consideramos los israelitas huyendo a través del Mar Rojo, siguiendo a Moisés, saliendo de Egipto, de la bondad. Son una nación de esclavos. No tienen mucha riqueza, no tienen mucho poder, son esclavos. Y pasan a través del Mar Rojo. ¿Y qué pasa al mismo tiempo? Los ejércitos de Faraón están atrás. En los ejércitos más poderosos del mundo de ese tiempo. El gobernante más poderoso del planeta. Y ese ejército está listo, está preparado a descender sobre los israelitas, a matarlos a todos. Un masacre del pueblo del Señor. Pero ¿qué sucede? Las cosas se ven muy mal, ¿no? Aquí viene Faraón con su ejército. Pero en un instante, Dios libera o baja los muros, las paredes del mar que había planteado el Señor, y el ejército de Faraón es aniquilado. En un instante, destruido. Es un reverso sorprendente. Y el pueblo de Dios, ¿qué pasa? Cruzan en tierra firme y en un momento ellos ahora son los israelitas, son la nación conquistadora, protegido por el Señor.
O consideramos David, un joven, un pastor, y el hijo menor de Jesse, de la tribu de Judá. Pero ¿qué pasa? David es ungido como rey y después luego perseguido por Saúl, pero sin embargo, ¿qué pasa? Dios establece a David en el trono, aun cuando parecía incierto, y Saúl le perseguía y le atacaba, pero Dios da a David el reino. De hecho, que a David se le prometió que su descendencia reinará para siempre. O pensamos del pueblo de Israel, enviado a una tierra extranjera y extraña en el exilio, hasta que un día un rey pagano, no un creyente, un rey pagano, comisiona y comanda a los israelitas a volver a la tierra y reconstruir el templo. Y por supuesto, tengamos en cuenta la cruz de Jesucristo. Aquí encontramos un hombre, pero no cualquier hombre, claro, el Hijo de Dios encarnado, pero sin embargo las cosas se ven muy graves en el Calvario. Aquí hay un hombre inocente, perfectamente inocente, puramente inocente, ahora castigado como un criminal. Aquí es el buen pastor, pero sus ovejas han dispersado y le han abandonado. Aquí es el justo, sin embargo, él está colgado en la cruz bajo la maldición de Dios en juicio, cargándose por nuestros pecados. Y entonces, ¿qué pasa? La gran reversión. 3 días pasan. 3 días después, Dios lo levanta de entre los muertos y su justicia, su autoridad, su rectitud son vindicados en la resurrección. El Rey del universo, una vez condenado y crucificado, ahora se demuestra como glorioso y sin igual. Es un reverso instantáneo y sorprendente. Una de las cosas que se destacan en los evangelios es que Jesús era un maestro sin igual. Cuando leemos los 4 evangelios es muy evidente, el Señor Jesucristo tenía una habilidad de maestro sin igual. Y esta parábola en Lucas, el capítulo 16, es una de estas parábolas, una de estas historias. Consideramos la forma en que Jesús establece los detalles de los personajes centrales aquí en la historia. En primer lugar, ¿qué encontramos? Encontramos un hombre rico. Y Jesús nos da alguna información para describir a este hombre. No le da un nombre, es interesante. Este hombre es anónimo, no tiene nombre. Pero ¿cómo Jesús enfatiza su riqueza? Primero, Jesús señala que este hombre estaba vestido de púrpura. Ahora, eso significa más que un color favorito. La púrpura no es mi color favorito y no creo que necesariamente era el color favorito de Cristo. No vamos a concluir así un detalle que no es necesario. Pero ¿qué está diciendo Jesucristo cuando menciona el color púrpura? Bueno, telas de color púrpura en el mundo antiguo eran extremadamente raros. Fueron producidos a partir de tinte que se sacaba de caracoles. Entonces demandaba mucho tiempo y esfuerzo para fabricar ropa de púrpura. Y se nos dice que este hombre llevaba ropa de exterior de este tipo. Entonces era muy visible, era una demostración de su riqueza muy pública. Su riqueza sería evidente a todos en la comunidad. En segundo lugar, también nos dice Cristo que este hombre estaba vestido de lino fino. Y parece que se refiere especialmente a la ropa interior, o como decíamos de niños en España, los calzoncillos. No sé si se dice igual en Santo Domingo. Ok, se dice igual. Bueno, pero el punto es, este hombre tenía evidencia de sus riquezas al exterior y al interior, incluyendo los calzoncillos. No le faltaba para nada. Tenía lo mejor de todo. En otras palabras, este hombre tiene tanta riqueza que todo esto es de cosa rica. En tercer lugar, que además nos dice Cristo, para que entendamos muy bien el nivel de riqueza de este hombre, dice que este hombre se dio como un festín de banquete cada día con esplendidez. Entonces, festejando no fue la excepción en la vida de este hombre, era la norma.
Era cosa típica para él tener un banquete de ese tipo, cada día, cada día, cada día. Y al mismo tiempo, mira al otro hombre. Qué contraste, ¿no? Es un contraste discordante. El hombre pobre tiene un nombre. El rico no lo tiene en la historia, pero el hombre pobre tiene un nombre, se llama Lázaro. Y este hombre está, la palabra que tenemos aquí en las Escrituras es, está tirado en la puerta del hombre rico. O sea, parece que a él le carecía la energía misma, no tenía la energía en sí mismo para asentarse, tenía que ser tirado a la puerta del hombre rico. No se podía colocarse a sí mismo, tenía que ser tirado. Y él está en una miseria física que está cubierto de llagas y hambriento. Este hombre es tan ansioso para obtener solo algunas de las migajas y que se encuentran en una condición tan patética que los perros vienen y empiezan a lamer a sus llagas. Entonces está muriendo de hambre, quiere solo unas migas de la mesa del hombre rico y aquí vienen los perros. Esto no son perros como los que tenemos en casa, amigos. Estos no son Yorkies. Los perros en el mundo antiguo eran más como buitres, animales carroñeros en busca de otras criaturas cerca de la muerte. Estos perros entonces están preparándose para alimentarse de este pobre hombre. Seguramente los perros pensaban, Lázaro, este tipo está casi muerto, míralo. Mientras que él está literalmente muriéndose de hambre, estos animales se están preparando para darse un festín, un banquete de él, cuando llegue el momento. Es una imagen espantosa, ¿no? Horrible. Curiosamente, también adicionalmente, los perros le lamían las llagas. Y esto no va a ayudar nada. No le va a ayudar médicamente, para infección seguro, pero también hay otra cosa aquí que tenemos que mirar. De acuerdo con las restricciones del Antiguo Testamento, a causa de esto, este hombre habría sido rendido impuro. ¿Lo ven? Entonces, es una imagen terrible del sufrimiento. Sobre la base de todo esto, de todas las apariencias, seríamos tentados a pensar que Lázaro estaba bajo el juicio de Dios. Seguramente una mujer que sufre de esta manera, seguramente debe ser algún pecado, algo que han hecho. ¿Por qué el Señor va a dar este nivel de sufrimiento a una de sus criaturas? Podríamos ser tentados a pensar así. Y podríamos ser tentados a pensar que las bendiciones del hombre rico eran evidencia de su justicia o de su rectitud. ¿No? Eso es lo que pensamos naturalmente. Sin duda, el hombre en la condición miserable no puede ser precioso en los ojos de Dios. Es castigado, sufriendo, ¿no? Pero a medida descubrimos en esta parábola que las cosas no son como parecen. Lo que los ojos naturales nos dicen, no nos dicen la verdad. No es poca cosa que Jesús menciona que Lázaro está tirado en la puerta del rico. Entonces la imagen es de un discordante sufrimiento y pobreza a un lado, en los escalones de la puerta de una mansión. Entonces, tenemos que entender también, la imagen que tenemos aquí en la parábola no es de una casa pequeñita, es de una mansión. No sería típico que una persona en el primer siglo tendría una puerta de este tamaño, la palabra que se utiliza aquí en las Escrituras. Es una imagen de riqueza tremenda. En un lado de esa puerta tenemos este hombre, el rico, y solamente al otro lado, no en una gran distancia, solamente al otro lado de una puerta, encontramos el hombre pobre. Un hombre en medio de fiesta y viviendo lujosamente, mientras que al otro lado de la puerta hay un hombre pobre, lisiado, que está en agonía, muriéndose de hambre. Y el hombre rico parece totalmente indiferente. No piensa en el sufrimiento que está a su puerta principal.
Ni siquiera se detiene a considerar cómo él podría ser buen mayordomo de la riqueza que Dios le había confiado, a cuidar, a ministrar a las necesidades de Lázaro. Este hombre sufriendo, este compañero israelita también. Pero ¿qué pasa? Llega la muerte para los dos hombres y la situación se invierte en un instante. El pobre Lázaro, dice el pasaje, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dice el versículo 22. En el lenguaje bíblico, el seno de Abraham, se refiere a un lugar de bendición. Un lugar, y habla de la bienvenida del patriarca de Abraham a los fieles en el cielo. Entonces, el hombre que una vez sufrió en agonía, en dolor y en soledad, en la puerta del hombre rico, ahora está bienvenido, aceptado, bendecido como un santo al lado de Abraham. Es un giro impresionante, un cambio sorprendente. Y igual de impactante, el hombre rico murió, ¿y qué pasó a él? Fue enterrado. ¿Han notado eso? Este hombre es enterrado propiamente, ¿no? Lázaro, sabemos qué pasó con Lázaro. Esos perros tuvieron su comida. El hombre rico es enterrado y es enviado a Hades, donde él es atormentado en el juicio. ¿Y cómo sabemos que esto es un tormento real? Es en tal agonía que el hombre rico suplica por solo una gota de agua para calmarlo. Es de un nivel de agonía. Quizás puede ser que estamos demasiado familiarizados con este pasaje, con muchas de las escrituras. Los leemos muchas veces y nos son familiares. Pero esto nos debe sorprender. Y sospecho que sorprendía a los oyentes originales de Jesús. Es importante tener en cuenta a quién Jesús está hablando aquí, en el contexto original. Sabemos del versículo 14 que Jesús se está dirigiendo aquí a los fariseos en particular. Aquellos que, dice el pasaje, se burlaban de Jesús por su advertencia que es imposible servir a las riquezas y a Dios. Así que Jesús está presentando en esta parábola un ejemplo de esa enseñanza, una imagen de esa enseñanza, una imagen de un hombre que se había hecho un Dios de su riqueza. Y como la palabra va a dejar en claro, este hombre será juzgado por su idolatría. Nuestros ojos naturales nos van a engañar. Podríamos estar tentados a concluir, observando a los dos hombres, que el uno, el hombre rico, era justo delante de Dios y por lo tanto premiados o bendecidos en esta vida con la riqueza. Y del mismo modo, podríamos estar tentados a concluir que el sufrimiento de Lázaro era evidencia de una que era malvado seguramente o había hecho algo para merecer su aflicción de Dios. Pero si se nos escapa esto, nos va a escapar el punto principal del pasaje. Esta inversión, qué sorpresa sería para los oyentes originales, los fariseos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús ahora a nosotros en este pasaje, en esta parábola? Primero, nos dice que la riqueza no es ninguna cierta evidencia de la rectitud. La riqueza no es ninguna cierta evidencia de la rectitud. Si bien esto no es lo que voy a decir ahora no es el punto principal del pasaje, pero hay una clara palabra de aliento también en este pasaje. ¿Es usted un cristiano aquí mañana y sufriendo en esta vida? Me aseguro que no es del mismo nivel que Lázaro. Me imagino que no. No es al mismo nivel, pero este pasaje nos recuerda que un día va a venir para el pueblo de Dios cuando el sufrimiento y el dolor se llegarán a su fin. Si usted está confiando en Cristo y sufriendo penurias, incluso la pobreza, el hambre, el desempleo quizá, en esta vida no se desanime. Habrá hecho llegar un día para el pueblo de Dios cuando vamos a entrar en nuestro descanso eterno. Cuando, al igual como dice el apóstol Juan, vio en Apocalipsis, Dios
enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Amén. El nombre Lázaro significa Dios ayuda. No te pierdas esto. Si no existiera la realidad de la bendición eterna, este nombre, el nombre propio de Lázaro, sería como una broma cruel. Porque las personas miran y dicen, ¿cómo es que este hombre se llama Lázaro? Dios no le está ayudando para nada. Mírenlo, los perros le van a comer. Esos los ojos naturales ven eso. Si no hubiera nada más que la vida terrena, no tenemos entendimiento ni de su nombre. Parece que Dios lo ha abandonado. Pero cuando tomamos en cuenta la eternidad, vemos que este hombre miserable es, en efecto, bendecido por Dios. Si usted es un cristiano, debe ser alentado por esto. Jesucristo no promete facilidad y prosperidad en esta vida. Voy a repetir eso. Jesucristo no promete facilidad y prosperidad en esta vida. Y si usted piensa que eso es lo que garantiza Cristo a sus discípulos, tienen que encontrar otro Salvador. El llamado evangelio de la prosperidad no es ningún evangelio. No hay buenas noticias ahí, hermanos. Se aleja uno de Cristo y de sus buenas noticias y solamente nos lleva a la ruina. Dios no va a permitir que sus criaturas le utilicen como un esquema para satisfacer sus propios apetitos y sus amores idólatras. Lo que sí nos promete Dios, lo que nos promete es su presencia en esta vida. Incluso si nos falta para la alimentación, si nos falta para el refugio y hogar, y si nos falta para la comodidad, nosotros somos creyentes, nosotros como creyentes somos ricos si tenemos a Cristo. Y para los que son de Cristo, tenemos la firme confianza de que Él está siempre con nosotros, siempre. Y más allá de su presencia en esta vida, Jesús promete a todos sus seguidores, todos sus discípulos, los que confían en Él, que ellos serán consolados y bendecidos por toda la eternidad. Esto es exactamente lo que Pablo se refiere cuando afirma en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto es lo que dice Pablo. Pues esta aflicción leve y pasajera, no nos siente leve, no nos siente pasajera, pero Pablo dice, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y mientras que los cristianos deben tomarnos aliento en esto, lo que vemos en el ejemplo de Lázaro, seguro que sí, el énfasis en el pasaje es principalmente una de advertencia. El hombre rico es el personaje principal. Y al parecer, aquellos a quienes Jesús estaban hablando eran los fariseos, como hemos visto, los que dice Lucas que eran amantes del dinero. Entonces, una inversión que viene para aquellos, o va a venir una inversión para aquellos que se entregan a los placeres terrenales y que tienen un desprecio total por el daño y el sufrimiento de los demás. Y aquí es la ironía. Mientras que el hombre rico parecía indiferente, ni siquiera consciente en esta vida de Lázaro, miren a la ironía en la vida que viene. Ahora, después de morir, él está buscando de ayuda de Lázaro y parece que lo reconoce, lo llama por nombre. Dice, ay, Padre Abraham, manda a Lázaro a mí. ¿Sabe? Ahora el hombre rico sabe su nombre y le está buscando a Lázaro para ayuda. Parece entonces que el hombre rico supo de Lázaro todo el tiempo, que lo hace aún más culpable por su negligencia del hombre pobre. Así como Lázaro no podría recibir incluso una miga de restos de este hombre en la vida terrena, ahora este hombre rico no va a recibir ni siquiera una gota de agua. Creo que esto también se relaciona con lo que Jesús dice antes en el Evangelio de Lucas,
cuando advirtió que con la medida con que midan, se les volverá a medir. Jesús no está sugiriendo que la riqueza terrenal en sí mismo trae juicio. No está sufriendo tampoco que el sufrimiento en la vida es evidencia de... me pierdo aquí un poquito en el español. No está sugiriendo que la riqueza terrenal en sí mismo trae juicio o sufrimiento en la vida que viene, ¿no? El problema fundamental del hombre rico no es que era rico. Lo que hace esta historia tan discordante es la abundancia de los recursos de este hombre comparado con la proximidad de la necesidad de Lázaro y su absoluto desprecio por su sufrimiento. Este tipo de respuesta revela el problema fundamental, de verdad. El hombre rico adoraba el dinero, no a Dios. La raíz del problema no es el dinero, es la idolatría. Este hombre considera a sí mismo como parte de la familia de Dios. Es evidente también en el pasaje. Un hijo de Abraham, dice. Nota que dice en voz, grita a padre Abraham. Entonces, este hombre, el rico, habría sabido lo que Dios manda a su pueblo en las Escrituras. Como debemos de tener cuidado el uno por el otro. Pero su amor por el dinero y el deseo de satisfacer a cada uno de sus apetitos anulaba todo lo demás en su vida. Y esto es precisamente lo que Jesús estaba hablando solamente unos versículos pasados, cuando advirtió que no podemos servir a Dios y las riquezas, los dos. El apóstol Pablo también habla de esto en detalle y reitera que la advertencia de Cristo y la idolatría. Esto es lo que dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 6 a 10. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si Dios nos ha confiado a nuestras manos recursos significativos? Jesús no dice, ni dice Pablo, que la riqueza en sí misma es el problema. Puede ser que Dios le ha entregado a usted, le ha confiado gran riqueza. Entonces, ¿cómo deberíamos los cristianos manejar las riquezas, las posesiones? Bueno, Pablo se dirige a esto también, gracias a Dios. Y esto es también en 1 Timoteo capítulo 6, ahora en versículos 17 y 19. Esto es lo que dice. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿Qué podemos hacer? Usted, como una familia, ¿tiene un plan para ser generoso? Cuando se presentan oportunidades para ser generosos, financieramente generosos, para apoyar el ministerio del Evangelio, incluyendo en esta iglesia o en cualquier otra manera, ¿estamos planeando, trabajando para ser generosos? No nos va a venir naturalmente, hermanos. Esto requiere planeando, organizando, fuerza. Y la verdad es que si nosotros somos planeando con regularidad a ser generosos, es mucho más probable que vamos a ser generosos. Al hacerlo también,
a medida que perseguimos la generosidad, esto va a tener un efecto poderoso y santificante para mantener nuestros corazones lejos del amor del dinero. ¿Queremos combatir este pecado? La manera que Dios nos ha dado para combatir este pecado es ser generoso. Somos nosotros abiertos, sensibles, orantes acerca de situaciones particulares que el Señor presenta en nuestras vidas. ¿Cómo estamos utilizando el tiempo, la energía y las finanzas que el Señor nos ha entregado? ¿Estamos activamente buscando estas oportunidades? ¿Reconociendo las oportunidades para generosidad como dones del Señor en nuestra vida? Verdaderamente, yo estoy ahora mismo incluso en esto y advertido por este pasaje. Yo fallo regularmente en esta manera. Vamos a pedir a Dios que nos dé a todos, incluyendo a mi familia, la sabiduría necesaria para ser buenos mayordomos, administradores de nuestras riquezas y aprovechar por el bien del reino de Cristo. Pero tenemos que también saber de este pasaje que un corazón que está tan endurecido a ser indiferente al sufrimiento, indiferente al daño de otro humano, creado en la imagen del Señor, ese corazón también es endurecido contra Dios y su palabra. Vamos a echar un vistazo al resto de la parábola. Esto es el segundo punto, que aquellos que rechazan la palabra escrita de Dios rechazarán el Cristo. Aquellos que rechazan la palabra escrita de Dios rechazarán el Cristo. ¿Te has dado cuenta en esta parábola, cuando la leemos, que la muerte fija nuestra situación para eternidad? Es evidente en el pasaje. No hay una segunda oportunidad después de la muerte para el hombre rico. Su situación para eternidad está fijada en la muerte. No hay otra oportunidad para el arrepentimiento. Este hombre rico hace un llamamiento a Abraham, pero miren la respuesta de Abraham. Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de ahí a nosotros. Ahora, mira, no creo que esta parábola tiene la intención de sugerir que hay comunicación entre las personas en el cielo y en el infierno, en la vida que viene. No es sabio presionar los detalles en parábolas literalmente, pero sí parece claro que hay una verdad aquí que Cristo nos enseña, que hay un carácter irreversible en nuestra condición después de la muerte. Recordámonos de qué dice en Hebreos capítulo 9, 27. Esto es lo que dice: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que si usted está aquí esta mañana y no es un cristiano, sea avisado. No habrá una segunda oportunidad después de morir. Confía en Cristo. Confía en Cristo hoy. A usted no se ha garantizado la mañana. El punto de esta parábola no es simplemente trabaja, esfuérzate más a ser santo, o da más dinero. Esto no es el punto de la parábola. El Evangelio es una llamada a la fe. Arrepiéntense de sus pecados, de la culpa que cargamos en nosotros mismos, y ponga su confianza en Cristo. Descansa en la promesa que Cristo da para todos los que creen en Él, que no se pierden y que tendrán vida eterna. Pero también hay otra verdad vital en este pasaje, y nos extrañaría mucho si no los consideramos. Miren la última petición de este hombre rico. ¿Qué hace? Este hombre intercede en nombre de sus hermanos. Aparentemente tenía 5 hermanos, muy como él, muy similares, y ellos están vivos, él está muerto, pero ellos están vivos y están en la casa de la familia ahí, en el hogar. Quizá tienen su fiesta también.
se están disfrutando de mucho, y el hermano mayor, el rico, piensa, ay, necesitan ser advertidos, si no van a llegar en la misma condición que yo. Y piensa que si Abraham solo podría enviar a Lázaro como un mensajero para advertirles, seguramente sus hermanos iban a aprender del ejemplo de su hermano mayor y se arrepentieran. Tal vez serían un sueño, una visión o incluso resucitado, pero el hombre rico parece pensar que si hay alguna aparición milagrosa, sin duda esto garantizará que sus hermanos se arrepienten y podrán disfrutar de un destino eterno diferente de él. Y de hecho, es la cuenta de ironía. Mientras que este hombre en la vida terrenal era indiferente a la condición de Lázaro, ahora en la vida que viene, él está cargado por el cuidado por sus hermanos. Y cuando él en esta vida tenía oportunidad para cuidar a las necesidades de Lázaro y era indiferente, ahora que tienen interés por sus hermanos, no puede hacer nada para ellos. Hay una ironía aquí. Observa la respuesta de Abraham a la petición del hombre rico. Es clave y interesante. ¿Qué dice? Versículo 29. Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Que los oigan a ellos. ¿Qué está diciendo Abraham? En esencia, cuando dice Moisés y los profetas, esto es una forma de resumen, una manera para referirse al Antiguo Testamento en la enteridad. Así que lo que Abraham está diciendo a este hombre rico es, ¿tus hermanos tienen las Escrituras? Si solamente los lean, recibirán toda la advertencia requerida. Tienen la Biblia. Ahora note cómo el rico responde. ¿Qué dice? Versículo 30. No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. En esencia, el hombre rico está diciendo a Abraham, no, eso no es suficiente. Es probable, me imagino, que este hombre rico en su vida tenía amplio acceso a las Escrituras. Me imagino que era como muchos de nosotros, que quizá tenía 6 Biblias ahí en la oficina, con polvo encima. Pero este hombre seguramente iba a tener acceso a las Escrituras. Y él sabía, yo tenía las Escrituras, padre Abraham, y mira cómo he terminado yo. Y mis hermanos son muy similares a mí. Necesitan algo más que las Escrituras. Y mira qué pasa. Esto es una protesta común, ¿no? En nuestra vida ahora, en el mundo ahora, en 2014. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona que dice, ay, mira, si Dios solamente me enviará un señal, algo milagroso, entonces yo creería? Y no solamente son los ateístas y los agnósticos. Esto es toda la humanidad. Somos tentados a pensar de esta manera, ¿no? Ay, si Dios me mandaría un señal milagroso, entonces yo creería. Y esto es precisamente lo que el hombre rico está solicitando. Puede que sea, como he dicho, a través de un sueño, una visión o una resurrección real de Lázaro. Pero él está pidiendo algo extraordinario. Envía un hombre de entre los muertos para advertir a mis hermanos. Y Jesús nos da una advertencia necesaria. Tenemos que escucharlo muy claramente. Si los corazones de las personas no están dispuestas, y si están endurecidos contra recibir la verdad de la palabra de Dios, ninguna señal milagrosa o maravilla cambiarán sus corazones. Nadie, en la última instancia, de pie ante Dios en el juicio eterno, va a tener una razón o capacidad para decirle a Dios, no tenía suficiente verdad, no tenía revelación suficiente de ti, Señor. No, tenemos todo en las Escrituras. Y mira lo que Abraham dice al hombre rico. Le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. ¿Sentimos el peso de esa declaración de Abraham? Lo que Jesús estaba advirtiendo a los fariseos y nos advierte a nosotros esta mañana es que la obra sobrenatural de la fe y el arrepentimiento se hace no en última instancia a través de signos y prodigios, milagros. El milagro de la fe se hace a través de la mano de un Dios soberano y misericordioso que trabaja a través de su palabra. Y por sí solo, un corazón de piedra no responderá por la fe en Dios, incluso si un hombre muerto aparece y camina entre nosotros para avisarnos. Y Jesús muestra esto literalmente en su propio ministerio. ¿Se recuerdan? Recordámonos cuando llegó a la tumba de su amigo. ¿Y cómo se llamaba su amigo? Lázaro también, ¿no? Su amigo Lázaro que se había muerto. Jesús llega y ora por su amigo. ¿Y entonces qué hizo Jesús? A través del poder de su palabra, se pone alrededor outside, al exterior de la tumba, y a través de su palabra llama a Lázaro a salir de la tumba, y un hombre que en un momento estaba muerto, frío, muerto como muerto, en un momento, a través de la palabra del Señor que da vida, la palabra de Cristo, este hombre se levanta y sale de la tumba. Es un milagro, ¿no? Esto es lo que estamos mirando aquí. Un hombre levantó entre los muertos. Y podríamos imaginar que tal acto seguramente se habría seguido o sería cumplido con la fe y un arrepentimiento masivo por toda Galilea. Un gran avivamiento, como si fuera. Seguro, ¿no? Si esto ocurriría aquí en Santo Domingo, nos imaginamos, bueno, todos van a creer, seguro que sí, ¿no? Un hombre que se ha levantado de entre los muertos. ¿Pero qué nos dice el evangelista? Encontramos esto en Juan capítulo 11. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? Leemos sobre esto en el Evangelio de Juan y nos dice Juan que muchos sí creyeron. Pero los sumos sacerdotes y los fariseos, los líderes de Israel, se reunieron y empezaron a conspirar para arrestar y matar a Jesús. Inmediatamente después de este milagro. ¡Ay, qué ironía!, ¿no? Incluso las noticias de que un muerto había resucitado en la vida, confirmando el poder y el del verdadero rey de Israel, el hijo de David, los líderes de Israel no estaban dispuestos a reconocer su autoridad y su poder. Sus corazones estaban tan duros y eran por sí mismos tan muertos en sus pecados que rechazaron el testimonio de las Escrituras a la identidad de Jesús. Y por lo tanto, tal como Jesús los había advertido en esta parábola, también sabemos nosotros que no somos tan diferentes que esos hombres. Esa es la condición natural del hombre en el pecado. Hermanos y hermanas, noten esto. Si es verdad que Dios ha hablado con claridad y se ha revelado en las Escrituras, si la Biblia es realmente suficiente para dar vida a los muertos, entonces usted y yo podemos descansar en Dios. No tenemos que esperar algún milagro para convencer a aquellos que amamos con la realidad del Evangelio. Me imagino que algunos de nosotros en esta sala, ahora mismo, entendemos algo de la carga que llevaba el hombre rico por sus hermanos. Como cristianos es una experiencia diferente porque ustedes creen en fe, pero sabemos algo de ese cuidado que tenemos por los que amamos, que no conocen al Señor. Eso es una carga que pesa mucho, ¿no? Conocemos esto. Y alabado sea Dios, que hemos sido liberados del destino que merecimos en el pecado. Pero usted sabe cómo siente esta carga por los que amamos, que no conocen a Cristo. Y si usted tiene familiares que se han apartado o que no quieren nada que ver con Dios,
La palabra de Dios debe ser un consuelo y un aliento a nosotros. Darles la Biblia, preséntenlos con la verdad de Dios y luego descansa y mira a Dios para hacer la obra de nuevo nacimiento por el poder, a través del poder de su Espíritu Santo. Tú y yo podemos confiarnos en el poder de la palabra, siempre. Se trata de dar la vida y cuando al Espíritu Santo, el Espíritu obra a través de la palabra, en efecto, tiene el poder de resucitar a los muertos a la vida. Y esto es precisamente lo que Pablo se refiere cuando dice en Romanos capítulo 10, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, hermanos, siguen leyendo la Biblia, siguen estudiando la Biblia, mantengan memorizar la Biblia. Es la palabra de Dios que da vida. Y si puedo, permítanme decir una palabra de elogio y aliento a ustedes como la IBI, como mi familia IBI. Gracias a Dios por el ministerio fiel de la palabra en este púlpito. En su bondad, Dios les ha dado a ustedes pastores que hacen que la predicación expositiva central es centrada en su ministerio para ustedes. Y es la bendición de Dios a ustedes que tienen la oportunidad de sentarse bajo la predicación fiel de la palabra cada semana cuando se reúnen en este lugar. Gracias a Dios. No subestime el poder de Dios para hacer una obra asombrosa en su vida, en la vida de sus familias y en esta ciudad a través de la predicación fiel de las Escrituras. Que Dios les bendiga y les guarde. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.